Y el tema que hoy les voy a compartir lo he titulado El oír con fe. El oír con fe. Y lo voy a invitar que abra su Biblia en Lucas 11, 27. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Invito a que cierre sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Dios eterno, te pido que todo oído esté atento, Señor, a escuchar tu palabra. Y todo corazón, Señor, también está atento a recibir tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica. Aleluya. Pues Jesús le dijo a esta mujer que le gritaba en la multitud, oiga bien, esta mujer le dijo: bienaventurado o feliz, dichosa tu madre que te tuvo en el vientre. Feliz, dichosa tu madre que te dio de mamar, que te amamantó. Y Jesús le respondió: no, más bienaventurados los que oyen y ponen en práctica mi palabra. El oír va acompañado de poner en práctica. Buscaba en el diccionario la diferencia de oír y escuchar. Oír es un sonido que, aunque usted ahorita esté tal vez pensando en su trabajo, pensando en su familia, pensando tal vez en otra cosa, aparentemente una persona puede estar atenta, escuchando, pero está en sus pensamientos. Oír, la palabra oír y escuchar es diferente. Escuchar es cuando usted pone atención y oír es cuando usted escucha un sonido que tiene que salir porque sonó algo. Pero la palabra dice que por el oír, oiga bien, viene la fe. Por el oír nace la fe, dice otras versiones. Qué interesante, porque quiere decir que independientemente nosotros no pongamos atención a la palabra de Dios, la palabra de Dios que es poderosa, aunque suene como un sonido, como cuando dicen que los niños están tiernitos y no entienden, pero usted les habla la Biblia, ellos comprenden. Así es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poderosa. Oiga bien lo que dice, lo que es la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros llegamos a un servicio como este y nos sentamos y nosotros venimos con un corazón atento para oír, para escuchar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, toda la palabra que es inspirada por Dios, que el predicador, oiga bien esto, el predicador es el vehículo que Dios puso para transmitir su palabra a nosotros. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos a escuchar al predicador, venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero si nosotros venimos atentos al mensaje que Dios va a mandar a través del predicador, el mensaje viene a través del predicador. Entonces, pero si nosotros venimos y calificamos a los predicadores, calificamos, este sí, este no, este sí, entonces nosotros estamos poniendo en juego aquella perseverancia de nuestra alma, cómo nosotros nos mantenemos fortalecidos. El cristiano debe de aprender a escuchar la palabra de Dios con fe. Le cuento que el servicio, este es el tercer servicio. En el segundo servicio nos tocaba el servicio de Ujieres. Venía después de casi 1 año, 11 meses de no estar en la iglesia, de no escuchar la palabra de Dios sentado como cada uno de ustedes están en este momento. Estuve en el servicio, pero cuando servimos estamos afuera, estamos adentro. No pude estar atento a la predicación. Pero el domingo pasado me tocaba venir a recibir y qué lindo, mire, cuando yo vine con mi familia, nos sentamos atrás, yo venía contento, venía alegre.
Y estaba contento atrás que iba a escuchar la predicación después de mucho tiempo de no escuchar, iba a escuchar la predicación. Y me puse a tratar de entender ese sentimiento. ¿Por qué razón? Porque los predicadores siempre estamos atentos a qué sucede cuando se predica la palabra. Y yo estaba contento ahí y me recordé de que en Nehemías, después de que habían estado cautivos y los muros se habían reconstruido, ellos llegaron y abrieron de nuevo los rollos, abrieron de nuevo la Biblia, se podría decir, y leyeron la Biblia. Y al leerla ellos lloraron y les decían: no lloren, estén alegres, porque de nuevo estamos escuchando la palabra de Dios. Oiga bien, y así me sentía yo, como que venía del cautiverio, oiga bien, y que venía, escuchaba la palabra de Dios feliz. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios puede transformar nuestro corazón. La palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Y nosotros tenemos que venir atentos cuando el predicador expone la palabra. Tenemos que venir con un corazón para recibir. Oiga bien, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Vamos a aprender. Para reprender, dice, para corregir. Vamos a ser corregidos. La palabra de Dios nos va a corregir para instruir en justicia. Porque toda la palabra de Dios es justa. Toda la palabra de Dios es justa. Oiga bien, aquella alma. Yo escuchaba a un testimonio. Y este testimonio decía de que este hombre tuvo una revelación que llegó al juicio del trono blanco y ahí miraba cómo las personas eran juzgadas. Y aquellas personas que eran juzgadas estaban paradas ahí frente al Dios Todopoderoso. Y estaban siendo juzgadas, y cuando el Señor los juzgaba y les decía por qué iban a ser castigados, oiga bien, aquellas personas sabían que era justo lo que Dios estaba haciendo. Porque la palabra de Dios instruye justicia. Porque en aquel momento que nuestros ojos van a ser abiertos, vamos a saber que hay justicia en la palabra de Dios. Y toda alma debe de saber que la palabra de Dios es justa. Y nos instruye y nos corrige. Y nuestro oído debe de estar atento. Porque Dios pone en el corazón de los predicadores, ¿qué es lo que pone? La palabra que Él quiere que la iglesia escuche. Pone la palabra que Él quiere que nosotros escuchemos. Y le cuento de que esta semana me desperté, yo creo que fue miércoles, y estaba en la madrugada, estaba dormido y me despertaba y venía un pensamiento, oiga bien, y el pensamiento que venía era esta es la perseverancia de los santos. Y me despertaba y me volvía a dormir. Esta es la perseverancia de los santos. Y me acostaba y otra vez despertaba, y así estuve hasta que me levanté. Y me puse a buscar en la Biblia la perseverancia de los santos. Oiga bien lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12. La perseverancia de los santos, la perseverancia de las almas. Oiga bien, ¿cómo es que Dios revela a los predicadores la palabra de Dios? Por eso es que nosotros a veces tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Y una manera que se lo voy a ilustrar está en Ezequiel 3:4. Y dice así: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Oiga bien, y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué querrá decir cuando Dios le habla a un predicador y le dice: habla a mi pueblo con mis palabras? ¿Qué entendería un predicador? Habla a mi pueblo con lo que está escrito en la Biblia. Y esto Dios le decía a Ezequiel: y habla a ellos con mis palabras. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré hoy, y oye con tus oídos. Oiga, qué interesante. Toma mis palabras en tu corazón. Toma las palabras, o sea que las palabras de Dios se toman en el corazón. Y dice, y habla, y toma mis palabras con tu corazón, que yo te hablaré, y oye con tus oídos.
y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y habla y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Una palabra fuerte. A veces la palabra de Dios va a ser fuerte. A veces, hermano, aquí le dijo el Señor a Ezequiel, te voy a mandar a un pueblo duro, a un pueblo duro, oiga bien, pero yo te he hecho más duro que ellos. Entonces el Señor mandaba una palabra fuerte, y muchas veces la palabra de corrección va a ser fuerte, pero el Señor era fuerte en decirle, escuchen o dejen de escuchar. Y eso es tremendo, hermanos. Tú y yo estamos viviendo un tiempo de gracia, donde el Señor ha extendido su gracia, donde la palabra de Dios se predica, donde la palabra de Dios se habla, donde se le invita a las personas, acepta a Jesucristo como tu Salvador, donde la invitación está abierta, donde el Señor dice, escuchen, escuchen, escuchen. Pero cuando Dios dice, escuchen o dejen de escuchar, wow, es una palabra tremenda. Pero Dios revela su palabra a los predicadores, y el pueblo de Dios debe de estar atento a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. A mí me sorprende, hermanos, cuando el pastor predica y de repente yo estoy haciendo un tema, y ese tema que estoy haciendo coincide con el tema que el pastor está predicando, y a mí me alegra, porque me preocupara estar desconectado de lo que el pastor estuviera predicando. ¿Por qué razón? Porque entonces anduviera caminando por otro lado. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermano, está hablando a la iglesia, los predicadores coinciden con la misma palabra. Yo escuchaba la predicación del domingo pasado, y era algo que yo había estado predicando también, y digo, wow, Señor, tú estás hablando a la iglesia, tú nos estás diciendo, a un mensaje nos estás hablando. Y escucho a otro predicador, y otro predicador está hablando el mismo mensaje, y coinciden los mensajes. ¿Por qué razón? Porque es Dios queriéndole hablar a su iglesia, y su iglesia debe de estar atenta a lo que Dios le quiere decir. La iglesia debe de estar atenta. Oiga bien, yo despertaba con ese pensamiento, la perseverancia de los santos, y me puse a estudiar, y me di cuenta, estudiando, leyendo comentarios, me di cuenta de que era una doctrina histórica de la salvación, de la perseverancia de los santos, de la salvación. Y esto habla que la salvación, la fe salvadora, la fe que Dios te ha dado, es una fe, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y cuando tú aceptaste a Jesucristo, tú recibiste fe. Oye bien, recibiste un regalo. Y ese regalo que tú recibiste, que es fe, y creíste en Jesús, es una fe que va a estar contigo y te va a acompañar hasta el día que tú partas con el Señor. Y estudiando ahí estos comentarios bíblicos, me encontraba con este punto muy interesante, en que si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Y estos hombres que en 1644 se reunieron por 5 años, se embarcaron en un estudio para estudiar sobre esta doctrina, ellos llegaron a un punto donde la gracia que Dios te ha dado no la puedes perder. Es una fe salvadora segura. Hay muchos puntos de vista sobre eso, y a mí casi nunca me ha gustado debatir sobre eso. Uno dice que la salvación se pierde, otro dice que la salvación no se pierde. Los dos tienen argumentos en la Biblia, tienen versículos que pesan en las Escrituras, y no se puede debatir sobre eso. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me desperté con ese tema? ¿Por qué me hablas de la perseverancia de los santos? No entiendo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo le diga a tu iglesia sobre esto? ¿Por qué razón? Porque nunca me ha gustado debatir sobre eso. Me decía una persona, yo le hablaba, hermano, tienes que cuidarte, la salvación no se pierde, Eduardo. Entonces yo le decía, mira, yo tuve un accidente y yo morí. Yo iba para el infierno. Hermanos, por 1 hora y media estuve dentro de un carro deshecho. Y yo pasé. Y yo iba para el infierno, pasé a un mundo diferente. Y yo vi ese lugar, vi los demonios, supe que yo iba para el infierno. Y yo le decía eso a él. Y le dije, pero de repente me dieron la oportunidad de regresar. Entonces me dijo, ahí está, me dijo, porque tú no puedes perder tu
salvación. Oye bien, entonces, curioso, pero yo recibí una palabra profética de una persona que no conocía sobre este caso. Y esta persona me decía en una célula: por poco te quedas, por poco se cerraba la puerta, la oportunidad que yo te había dado. Oye bien, fue fuerte la palabra de Dios, porque a veces la palabra de Dios es fuerte para nosotros. Y me dijo el Señor: porque eres necio. Yo te he dicho que me vas a servir, pero eres necio. ¡Wow! ¡Qué tremenda a veces la palabra de Dios para corregir! ¡Qué fuerte a veces la palabra de Dios para corregir! Pero como yo sé que es justa, yo me sentí ahí quebrantado. Señor, perdóname, perdóname por ser necio. Oiga, qué tremendo. Pero en realidad, le digo, debatir sobre ese punto nunca me ha gustado. Y yo le decía: Señor, ¿por qué me hablas de la perseverancia de los santos? Pero algo sí te quiero decir, hermano, que yo no sé cuál es el punto de vista, lo que tienes de tu salvación, pero la salvación que Dios te ha dado es una salvación grande que tú debes de cuidar. Y si tú piensas, si tú eres de los que piensan que se pierde la salvación, cuídala para no perderla. Y si tú eres de los que piensan de que no se pierde la salvación, con esa fe persevera, con esa fe sigue avanzando. Pero cuídate para el Señor lo que tú estás escuchando. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe nace, dice otras versiones, nace por el oír. Oye bien, ¿qué quiere decir? Que si Dios te ha dado una fe, si Dios te dio un gran regalo que es la fe, y la fe nace por el oír, y tú quieres fortalecer tu fe, tú debes de escuchar bien la palabra de Dios y ponerla en práctica. Otros versículos que hablan sobre la perseverancia de los santos, le leí la Biblia de las Américas. Es la Reina Valera. La Reina Valera dice: la paciencia de los santos. Otra versión dice: esto significa que el pueblo del Señor debe de soportar las persecuciones con paciencia. Pero esta versión, que es la TLA, me gustó cómo lo dice. Y dice así: el pueblo de Dios debe de aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos. También debe de obedecer los mandatos de Dios y seguir confiando en Dios. Oiga bien, esto me gusta. Una fe fortalecida. El pueblo de Dios debe de aprender a soportar con fortaleza y dificultades. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que la perseverancia de los santos también está en que nosotros aprendamos a soportar las situaciones difíciles y sigamos avanzando en nuestra fe y sigamos creyendo en el Señor. Y porque es un regalo de Dios la fe. Pero oye bien, no significa que los cristianos no fallen. Pueden fallar a través de los descuidos y de sus medios de preservación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por medio de cómo nosotros, hermanos, nos preservemos, por medio de cómo nosotros escuchemos la palabra de Dios, cómo nosotros tomemos lo que se nos predica, lo que se nos enseña. A veces podemos fallar por medio de las maneras como nosotros nos preservemos. Pero también, hermanos, nosotros, el cristiano puede fallar, puede herir a un ser querido. El cristiano a veces puede herir a otra persona, se enoja, pero ¿qué dice la Biblia? Que no salga el sol sobre tu enojo, que no te despiertes al día siguiente así. Entonces, cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, nos preservamos. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y nos cuidamos. Y dice la Biblia de esta manera en Efesios 2, 6, 8. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. La salvación es un regalo de Dios. Hoy te quiero hablar del peligro de apartar el oído de la verdad.
Hay un peligro cuando nosotros apartamos nuestro oído de escuchar la palabra de Dios, de escuchar una sana doctrina. El peligro de descuidarnos. Estamos viviendo, mira, un tiempo muy interesante. Me hablaba una persona el día de ayer y me decía, hermano Eduardo, sí, yo afligido. Está nevando en Israel, me decía, está nevando en Israel. Y sí, hay tiempos difíciles, hay tiempos templados, también como hay tiempos calientes, hay tiempos templados, así en el rancho también. En el rancho cuando está caliente, hermano, no aguantamos el calor a eso de la 1. Pero cuando está helado, por ejemplo, ahorita que vamos a tener bautismo, estamos pensando el agua, ¿cómo va a estar? Y entonces les decía yo, por la internet nosotros nos podemos dar cuenta de tantas cosas, de tantos países que antes no sabíamos cómo era. Y asimismo, por la internet nosotros podemos escuchar diferentes predicadores, diferentes que predican, unos predican una cosa, otros predican algo, y entonces nosotros podemos poner en juego lo que nosotros escuchamos y podemos dejar de escuchar una sana doctrina y desviarnos de la verdad. Oiga bien lo que dice 2 Timoteo 4 del 1 al 5, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escuche bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿De qué hablábamos? ¿De qué hablábamos con la fe? Que la fe por el oír viene la fe. Pero no solo el oír, sino que el poner en práctica lo que dice. Sé sobrio y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelismo. Cumple tu ministerio. Pero le dice que en estos tiempos malos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto es interesante. Apartarán el oído de la verdad. Hay personas, hermanos, que andan buscando sus propios maestros. Que estos maestros les puedan cubrir sus pensamientos y sus obras malas. Y puedan estos maestros y decirle, no pasa nada. Todo está bien. Sigue así. Dios te ama así. No hay nada que debas cambiar. Y estos maestros apartarán el oído de la verdad y los llevarán a fábulas, oye bien, a unas doctrinas de error. Y ese es el peligro cuando nosotros descuidamos, hermanos, en lo que nosotros escuchamos. Y nosotros vamos a querer, no, yo voy a escucharlo a él porque es lo que yo quiero escuchar. Voy a escucharlo a él porque él sí me entiende lo que yo predico. Entonces cada persona hace como dicen, su Jesucito. Jesucito a mí sí me entiende. Jesucito a mí sí me entiende. Él sí me comprende como yo soy. Así dije yo una vez, por eso se lo digo. Jesús sabe cómo soy yo, dije. Él me conoce y me conoció así pecador y así me acepta. Oiga bien, uno hace un ídolo de Cristo. Uno hace a Jesús como un ídolo. Él no es un ídolo. Él es santo y nos dice ser santo porque yo soy santo. Entonces cuando nosotros escuchamos, apartamos el oído de la verdad, nos vamos a encontrar, hermanos, nos vamos a querer escuchar un mensaje que se vaya a nuestra mala manera de vivir. Y me llama la atención lo que dice Gálatas 3. Y me llama la atención, ¿sabe por qué? Se lo voy a leer, Gálatas 3. Dice esta versión así: oh Gálatas insensatos, pero hay otra que es más fuerte. Oh Gálatas tontos, dice, oye bien, fuerte, oh Gálatas insensatos, dice esta versión. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oye bien, el predicador, pongámoslo así,
El predicador le estaba hablando a una iglesia y estaba hablándole fuerte. Y le estaba diciendo el nombre de la iglesia. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó? Oh, Gálatas tontos, oiga bien qué fuerte, ¿quién les enseñó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente a vosotros como crucificados. Jesucristo había sido presentado como el Cordero que quita el pecado. Jesucristo había sido presentado como lo único que ellos necesitaban para encontrar la salvación. Jesucristo había sido presentado para ellos porque ellos no necesitaban más que solo tener a Jesucristo para acercarse a Dios. Pero ¿qué dice? Esto no solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, así que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu lo hace hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Oiga bien qué interesante. Le está hablando que ellos estaban regresando a su manera antigua de acercarse a Dios. Ellos se acercaban a Dios por las obras de la ley, porque ellos venían y buscaban sus propios méritos para acercarse a Dios. Yo me puedo acercar a Dios cumpliendo los 613 mandamientos, podían decir, y circuncidándome, podía decir la iglesia de Gálatas, yo me acerco a Dios. Pero venía el predicador y le decía, dijo Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ya habían aceptado a Jesucristo y estaban regresando atrás a su antigua manera de acercarse a Dios. Y eso puede suceder en muchas personas en este tiempo, cuando apartan su oído de la verdad y ya se les predicó a Jesucristo crucificado y ya se les habló de la única manera, el único camino, la única puerta para acercarse a Dios, y de repente quieren regresar a la antigua religión donde Dios los sacó. Oiga bien, y quieren regresar otra vez de nuevo a la idolatría donde Dios los sacó, a querer acercarse a Dios por sus propios méritos. Hoy me porté bien, entonces yo soy apto para acercarme a Dios. Y podemos estarnos acercando a Dios sin la sangre de Jesucristo. Podemos querer entrar a la presencia de Dios, hermanos, desnudos. Puede que vamos a querer acercarnos a Dios sin el permiso, la puerta de Jesucristo. Entonces esta iglesia se estaba alejando, estaba como lo que dice segunda de Timoteo, donde hablaba, se apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Así estaban los Gálatas regresando a algo que ya no era para ellos. Y oiga qué interesante, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace las maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué le estaba diciendo? Aquel que hace milagros entre vosotros, lo haces por tus obras, porque tú eres bueno, o lo haces por oír con fe. Los milagros van a suceder en tu vida cuando tú escuchas con fe la palabra de Dios, escuchas un rema de la palabra de Dios y tú dices, lo recibo, lo escuchas y pones en práctica la palabra de Dios. Ahí suceden los milagros. El Espíritu Santo lo vas a recibir porque eres bueno, o lo vas a recibir por las obras de la ley, o lo vas a recibir por el oír con fe. Pues la Biblia dice que lo vas a recibir por el oír con fe. Cuando tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador y escuchas con fe la palabra de Dios. Y dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Dice otra versión así, así que la fe nace al oír el mensaje de la palabra de Cristo. Ahí nace la fe. ¿Qué quiere decir? Que nos dieron un regalo que es la fe. Y nosotros, hermanos, como una florcita, tenemos que regarlo, escuchando la palabra de Dios. Tenemos que regarlo escuchando una sana doctrina y poniendo la palabra de Dios en práctica. Hoy te quiero hablar otro punto muy importante, y este punto es escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. En cierta ocasión Jesús ilustró con una parábola la bendición de poner en práctica las palabras de Dios. Y esto está en Mateo 7:24. Y dice así,
Cualquiera pues que me oye estas palabras, escucha bien lo que dice la Biblia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Un hombre prudente, dice la Biblia, que oyó la palabra y la puso en práctica. Pero también dice, en el 26 dice, pero a cualquiera que me oye estas palabras, oye bien, y no las practica. ¿Qué quiere decir? Que no solo es que nosotros vengamos, nos sentemos y escuchemos el mensaje, y que salgamos de regreso a la calle y que regresemos a nuestro diario vivir y sigamos viviendo una vida igual. Sino que es que nosotros salgamos de aquí, escuchamos la palabra de Dios, salgamos a poner en práctica lo que se nos predicó, lo que se nos enseñó, la palabra de Dios que escuchamos. Dijimos que toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios. Y qué lindo es, oye bien, hay un grupo de personas en el judaísmo, hay tres grupos: los liberales, los ortodoxos, los ultraortodoxos. Hay estos tres grupos. Unos liberalmente viven una vida liberal sabiendo que hay un Dios. Están los ortodoxos, aquellos que viven una vida para Dios, pero se pueden relacionar con todas las personas. Los ultraortodoxos, ellos no, ellos están apartados completamente de televisión, de internet. Ellos están totalmente apartados y son estudiando la palabra de Dios todo el tiempo. Oye bien, y hay un grupo aquí que ellos creen en la palabra de Dios de una manera, la palabra de Dios, ¿cómo le diría? Que con las letras de Dios se hizo el universo. Y con las letras, oiga bien, hebreas, pueden crear, pueden hacer. ¿Y qué nos está hablando eso? Nos está hablando de la palabra de Dios, de la manera como nosotros también creemos en la palabra de Dios. Ellos también con la numerología, hermano, trazan las escrituras y encuentran secretos en la Biblia. Hermano, si dice en la Biblia, tú puedes encontrar una palabra que te ayude hasta cuando tú quieras hacer un negocio tan sencillo. En las escrituras está todo, dice. Entonces están estos grupos que ellos creen en la palabra de Dios de una manera sobrenatural, y otros que creen de una manera, sí es la palabra de Dios, sí, eso es. Pero igualmente en la iglesia aquí hay personas que creen que Dios hace milagros, que Dios levanta a los muertos, que Dios sana a los enfermos, hermanos, que creen en que Dios puede llevar a una persona, hermano, a los cielos. Tenemos testimonios, personas que han muerto y han ido al cielo. Tenemos testimonios de personas que han estado enfermas y el Señor ha cambiado, hermano, órganos de su cuerpo. Hay personas que creen en los milagros del Señor de una manera sobrenatural. ¿De quién eres tú? ¿De qué grupo eres tú? Pero déjame decirte que a veces la fe, dice, viene por el oír. Dependientemente de cómo tú pienses, pero si tú crees en la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva. Y cuando tú vienes y tú pones en práctica lo que dice la palabra de Dios, cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica, oye bien, está hablando de la palabra de Dios, escucharla y ponerla en práctica. Pero aquel hombre que fue insensato, dice, que hizo su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Se puede contemplar la bendición y la maldición en estos dos hombres. El que escuchó y puso en práctica, y el que solo escuchó y no hizo nada. Podemos saber que contra las dos clases de personas pueden venir las adversidades. Contra las dos clases de personas, contra aquel que tiene fe y pone en práctica la palabra de Dios, también contra el que no cree y no pone en práctica, van a venir, hermanos, los vientos, van a venir las adversidades, van a venir los problemas, van a venir las enfermedades sobre los dos. Pero va a haber una diferencia. Para que el que escuche y pone en práctica, dice, su casa no caerá. O sea que contra toda la humanidad, hermano, aunque tenga fe o no tenga fe, las situaciones difíciles van a venir.
Pero hay una diferencia para aquel hombre que tiene fe. Su casa no caerá. Esa es la diferencia. Las adversidades, hermanos, siempre azotarán como una tempestad a todos los hombres y mujeres, hermanos, que tanto los que poseen fe como los que no poseen fe. La diferencia, hermano, va a ser que tu casa no va a caer. ¿Sabes de qué? Cuando estaba enfermo con el coronavirus, oiga bien, hace 6, 7 meses atrás, muy enfermo, mi familia, mi esposa y yo estábamos, hermanos, que no aguantábamos, no podíamos respirar. A nosotros nos dio tan fuerte. Hay personas que les ha dado esta enfermedad suave y gracias a Dios. Pero vemos personas que nos dio tan fuerte, hermanos, que todo nuestro cuerpo colapsó. El cuerpo colapsó totalmente, dolía desde la cabeza, dolía todos los huesos, era horrible, hermano, no se podía respirar, es desesperante. Y yo estaba allí, hermanos, escuchando noticias, viendo noticias, así enfermo, yo viendo esas noticias, y miré de un padre que murió, y su esposa también, y dejaron 2 bebés. Y en el momento que yo estoy escuchando eso, hermano, yo estoy escuchando, viene una aflicción a mi corazón. Y miro a mis niños y dije, si morimos con mi esposa, ¿con quiénes van a quedar ellos? Y eso es terrible. Mire, yo he estado enfermo. Yo he estado enfermo en el hospital. A mí los doctores me han dicho, ya no te queda tiempo de vida. Y yo he dicho, gracias, Señor, porque sé que me voy contigo. Les digo, nunca me había afligido por morir. Siempre había estado, ¿cómo le diría? Con la fe fortalecida, que si moría me iba con Cristo. Pero sabe que cuando mi esposa estaba enferma y yo estaba enfermo y miraba 3 niños que iban a quedar, ahí sí vino una aflicción tremenda. Yo dije, Señor, ayúdame, Padre, agrega fe, Señor, que haya más fe para soportar esto. Oiga bien, y le dije a mi esposa, apaga la televisión y no oigamos más noticias y escuchemos lo que dice la Biblia de Dios, porque la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Oye bien, comencé yo a declarar la palabra de Dios y comencé a declarar lo que estaba escrito, porque dice que por el oír viene la fe y el oír palabra de Dios. Así que les quité mi oído, hermano, de lo que dice el mundo, quité mi oído de lo que dicen las personas y puse mi oído en lo que dice la palabra de Dios. Entonces me acordé de aquella palabra que dice que Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y yo le dije, Señor, ayúdame para que mi fe no falte en esta dificultad, en esta adversidad, en esta situación difícil que estoy viviendo. Ayúdame para que mi fe no falte. Oiga bien, pero el Señor le dijo a Pedro que después que él pasara esa situación difícil, porque el diablo lo había pedido para zarandearlo, pero cuando pase le dijo, ve y fortalece a tus hermanos. Y déjame decirte que tú si estás pasando momentos difíciles, tienes que poner tu fe en la palabra de Dios, soportar las dificultades, soportar las tormentas. Y cuando hayas pasado la tormenta, cuando hayas pasado la adversidad, tienes que ir y fortalecer a tus hermanos. Y luego fue más fácil hablar con los hermanos que tenían coronavirus. Hermanos, ya va a pasar. Hermano, mira, toma esto. Mire, me hice recomendador de medicina. Toma esto te va a caer bien. Ya va a pasar. Vas a ver, vas a pasar. Pero hermano, no siento todo mi cuerpo horrible. Sí, así se siente, pero ya vas a pasar. Y cuando pases, ya vas a ver, vas a poder ir a orar por los hermanos. Oiga bien, entonces nuestra fe fortalecida por la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor te dice hoy. Tú tienes una fe que el Señor te dio. Tú tienes un regalo grande que Dios te dio. Y esa fe la tienes que regar y poner en práctica con la palabra de Dios. No solo ser oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Nos tenemos que convertir en hacedores de la palabra de Dios. Tú tienes que escucharla y ponerla en práctica. Salir de este lugar, salir de la iglesia. Esta es nuestra iglesia. Mira qué lindo. ¿Cómo es el cristiano de fortalecido? Nos hemos acostumbrado, hermanos, nos acoplamos a cualquier situación y a cualquier adversidad, pero siempre seguimos alabando a Dios. Aquí estamos listos, preparados, escuchando la palabra de Dios, hermano, y tienes que salir de aquí fortalecido. Tienes que cuidar, hermano, lo que tú crees. Tienes que saber, hermano, que debes de cuidar lo que Dios te dio, ese regalo. Tienes que cuidarlo y que nadie te lo quite. Y debes, hermano, de aprender, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Hablábamos de escuchar y poner en práctica. Y dice
Dice Levítico 26:14, dice así: pero si no me escucháis ni cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mi pacto y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura que consuma los ojos y atormente el alma. Sembraréis en vano y vuestra semilla, pues vuestro enemigo la comerá. Oiga bien, qué tremendo. Dice, pero si no escucháis ni cumplís todos mis mandamientos, está hablando de escuchar y poner en práctica los mandamientos del Señor. Si no ponéis en práctica, y ese era lo mismo que decía Mateo 7:24, de aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que fue de aquel que escuchó y puso en práctica. Entonces aquí nos está hablando Levítico 26 de escuchar y poner en práctica, pero dice también así: si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto. Oiga bien, está hablando del antiguo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Y este es el nuevo pacto. Oye bien, cuando se toma la Santa Cena escuchamos que la sangre de Jesús es el nuevo pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Si nosotros invalidamos el nuevo pacto, oye bien, y apartamos de nosotros al Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Porque oye bien, porque una multitud le preguntó a Jesús, le preguntó en Juan 6:28, le preguntó: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la palabra de Dios? Tal vez tú estás preguntando como ellos: ¿qué debo de hacer para poner en práctica, hermano? No solo escuchar, es que oiga, yo solo escucho pero no practico. ¿Qué debo de hacer para poner en práctica? Fíjese que me cuesta poner en práctica. Fíjese que me cuesta hacer lo bueno, hermano. ¿Qué hago? Oye bien, así preguntó esta multitud en el Juan 6:28. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice el 29, ahí está la respuesta. De inmediato el Señor le respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo yo puedo poner en práctica que tú creas en el que Él ha enviado? ¿Y quién es el que Él ha enviado? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Jesús, vas a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque se necesita fe. Para aceptar a Jesús, tú necesitas fe. Si tú has aceptado a Jesús, tú tienes fe. Y no es una fe que es tuya, que viene de adentro, porque tú lo propusiste así. No, es un don de Dios. Dios te lo dio. Así que si tú crees en Jesús, es porque te dieron ese regalo grande de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú crees en Jesús, tú puedes poner en práctica la palabra de Dios. Y si hay alguien aquí que dice: hermano, yo no he aceptado a Jesucristo, yo quisiera poner en práctica, entonces yo te invito, ven a Jesús. Si alguien se ha alejado de los caminos del Señor y dice: yo no solo quiero ser un oidor, quiero aprender a escuchar, reconcíliate con el Señor. El Señor te dice en este momento: ven a mí. Hay una alabanza que dice: ven a Él. La cantamos en la calle, hermano, cuando vamos a predicar. Vamos a predicar, mire, oiga, esto es interesante. Salimos a predicar a la calle. Me preguntaba una persona, me decía: pero las personas, ¿por qué predican? Ustedes están hablando y ellos solo pasan, nadie escucha, dice. Nadie escucha, ustedes solo hablan, pero no escuchan. Pero oiga bien, entonces yo le dije a esta persona: desde el momento que sea otra persona que no hable español, pero él sabe y mira la Biblia. Cuando predicamos así con la Biblia en la mano en la calle, ¿verdad? Y mira la Biblia, él sabe que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. La persona cuando escucha los gritos, oiga bien cómo es la palabra de Dios. Cuando escuchan, escuchar es diferente que oír. Oír es un sonido que sale. Escuchar es cuando pones atención. Pero oír, hermano, solo, aunque no quieras escuchar, no quieras poner atención, pero cuando se predica la palabra de Dios, que es poderosa, las personas saben que se está hablando de Jesús.
Y ese es el mensaje que salimos a dar. Un mensaje de cuando hablamos, las personas saben que estamos hablando de Jesús. Y eso es un toque. Ese es un toque al corazón de las personas. Aquí estamos hablando de Jesús. Estamos hablando y la palabra de Dios está saliendo. Independientemente que tú no hayas escuchado, que solo hayas oído un sonido del predicador, tal vez estabas pensando en otras cosas y por ratos escuchaste, por ratos no escuchaste. Pero déjame decirte que la palabra de Dios se sembró en tu corazón y tú tienes que salir de este lugar a poner en práctica la palabra de Dios. Y hoy te hago este llamado. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo yo cumplir la palabra de Dios? Cree en Jesús. Cree en Jesús. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo o se quiera reconciliar, voy a orar por aquella persona que quiera aceptar a Jesús. Te invito a que cierres tus ojos ahí sentado o parado, como tú quieras orar. Y le digas, Señor, he escuchado tu palabra. He escuchado, Señor, que tu palabra es fiel. Que tu palabra hace sabio al sencillo. Tal vez tú piensas que tú eres sencillo, pero la palabra de Dios te hace sabio. La palabra de Dios hace sabio a aquel que no la entiende. Debes de aprender a oír la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para redarguir. Debes de recordar hoy que tú vas a casa en poner en práctica la palabra de Dios, en ya no ser oidor sino que hacedor, en cuidarte lo que tú oyes para no desviarte de la verdad. Tienes que cuidar esa fe preciosa que el Señor te dio. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo, ahí donde tú estás sentado, abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. Él está atento a escuchar. Porque cuando la luz del Evangelio sale de los púlpitos, cuando se predica el Evangelio, porque esa es la manera como llega la palabra de Dios a las personas. Es una luz que sale y alumbra las vidas. Y aquella alma que viene y recibe la palabra de Dios alumbra. Alumbra, se enciende y vuelve a la vida. Pero debes de decirle al Señor esta oración. Repítela conmigo si vas a aceptar a Jesús. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado continuamente y de continuo he pensado en el mal. Señor, mis obras han sido malas y te pido perdón. Te pido perdón y te pido que me laves con tu sangre, Jesús. Tú que eres el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado de mí. Quita el pecado de mí. Líbrame, Señor. Líbrame de estas cadenas de pecado. Porque por el pecado fui apartado y separado de ti. Por el pecado salí de tu presencia. Pero hoy, Jesús, por amor a ti, porque tú tuviste amor por mí y me viste primero, yo te recibo, Jesús, como mi Salvador personal de mi alma, el único, no necesito más. Si hay alguien que se quiera reconciliar, si hay alguna persona que en estos días de estar tal vez en casa, te olvidaste cómo guardar la palabra de Dios y te alejaste. Tal vez en estos días que no estuvimos en los cultos y no había nadie que te animara y te viera, te apartaste de los caminos de Dios. Y hoy tú vienes con un corazón arrepentido y le dices, Señor, perdóname porque he pecado, Señor, pero yo soy tu hijo. ¿Sabe, hermanos, que el Señor como un padre hace con sus hijos, aunque sus hijos se porten mal?
Los hijos se pueden portar mal, pero viene el padre y le dice al hijo: tu comida está servida en la mesa, come y después vamos a hablar, dice el padre. Así es Dios con nosotros. Y nos dice a nosotros que hayamos fallado al Padre. Nos dice el Padre: entra, siéntate y come mi palabra. Después vamos a hablar. Hoy viene el Señor a tu corazón y viene hablando. Y te viene diciendo: debes de ponerte a cuentas conmigo. Y hoy es tu turno de decirle: sí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hoy me reconcilio. Señor Jesús, perdóname. Me tomo de la cruz del Calvario y te pido perdón por mi pecado. Señor, me reconcilio contigo, Señor. Permíteme entrar, Señor, a ese lugar santo que se entra solo por medio de la sangre de Jesús. Aquí estoy como tu hijo. Señor, vísteme de nuevo. Señor, cálzame. Señor, ponme vestiduras, Señor, blancas resplandecientes. Señor, esa vestidura, Señor, que yo necesito para estar delante de ti, Señor. Señor, que mis vestiduras alumbren, porque mis vestiduras están sucias. Hoy te pido que alumbren, Señor. Señor, gracias, porque sé que soy tu hijo y tú me has perdonado, porque tengo esa fe salvadora, porque tengo esa fe que Jesús me dio. Cuando yo lo acepté, recibí esa fe. Sé que soy salvo. Sé que soy salvo. Aleluya. Si hay alguien que aceptó a Jesucristo como su Salvador, si hay alguien que se reconcilió y escuchó la palabra de Dios, hoy tienes que salir y poner en práctica la palabra de Dios. Si hay alguien que está enfermo, que tiene algún familiar enfermo, ora con fe en este momento y dile: Señor Jesús, Señor, yo vengo orando, Padre eterno, por la situación que estoy viviendo. Ora al Señor, tú conoces y el Señor conoce tu situación. Ora con fe, porque donde se predica la palabra de Dios ocurren milagros. Un milagro puede ocurrir en tu vida el día de hoy. El día de hoy puede ocurrir un milagro, puede suceder un milagro. Señor, obra milagros en las vidas. Señor, obra milagros ahí en aquel que necesita un milagro. Señor, aquel que tiene un Señor familiar enfermo, en el nombre de Jesús, Señor, obra, Señor, sanidad. Oramos por sanidad divina, oramos por sanidad divina. Oye bien, la enfermedad no tiene jurisdicción en el cuerpo de un hijo de Dios. Si hay alguien que está enfermo, debe de saber: la enfermedad no tiene jurisdicción en mí. La enfermedad no tiene jurisdicción en mi familia. No tiene jurisdicción, tiene que salir. Y hoy la saco en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, gracias, porque sé que tú has obrado un milagro. Porque sé, Señor, que tú obraste un milagro. Y tú obraste, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Aleluya.